Bien, buenos días a todos los que se han incorporado. Son las 9:06 ya. Entonces voy a proceder a que comencemos la clase. Y bueno, como ya pudieron ver, la estoy poniendo a grabar también. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy nos corresponde hablar en nuestra octava clase de lo que sería el procedimiento extraordinario romano, procedimiento extra ordinem, en el entendido de que ya vimos las otras dos épocas o etapas que anteceden, que sería la época de las leyes y acciones y la época del procedimiento per fórmulas. ¿Ok? Entonces, después de que terminemos ya con esta parte de esta unidad de temas adjetivos procesales, pasaríamos a la unidad 4, que es la de bienes y derechos reales. Ok. em, bueno, cambiando la lámina, podemos ver que en relación al procedimiento extraordinario o extraordinario, tenemos que tuvo su aparición durante la época del derecho clásico, o sea, cuando todavía estaba en vigor o regía la etapa del procedimiento formulario, que como recordarán, pues tenía su fase in jure y su fase apud judicem, pero bueno, justamente se trató del procedimiento ordinario que en principio aplicaba para todos los casos, pudiera tener pues algunas situaciones en cuanto al el tiempo que se tardaba, algunas etapas que de repente eran innecesarias de repente para el tipo de pretensión que se estuviera analizando. Entonces se fue creando un procedimiento que era un poco más, o la idea es que fuera un poco más breve, que no tuviera ambas fases, que solo fuera directamente ante el magistrado. Sobre todo, pues este proceso extraordinario se utilizó para la protección de un interés muy particular, que es el interés de la posesión, pues esa relación fáctica que existe entre una persona y una cosa, y que a veces, pues, para determinar esos conflictos posesorios, a quien le corresponde detentar la cosa, no hacía falta una cognición de un procedimiento sumamente amplio, con digamos, con un magistrado y un juez ciudadano elegido para eso. Y la otra cosa que también llevó a la mayor aplicación del procedimiento extraordinario fue que en la etapa per fórmulas, como ya vimos en nuestra clase anterior, se hizo común el uso, la interposición de los recursos contra la sentencia. Entonces, una vez que teníamos que la sentencia, digamos, dictada en esa fase apud iudicem por ese juez, por ese ciudadano pues investido de esa autoridad temporal, la decisión que se arribara allí podía estar sometida pues a una revisión, vía sea una apelación, vía sea una revocatio induplum o una in integrum restitutio, y las cuales evidentemente en esta segunda instancia, por llamarlo así, las conocía el magistrado. Entonces, si al final del día la decisión sobre un caso concreto, en definitiva, iba a recaer sobre un magistrado en función del ejercicio de estos recursos procesales, entonces llegó a perderse pues un poco esa idea de que hubiera primero una decisión por parte de un juez, como les digo, ciudadano privado, investido de esa autoridad temporal, sino que se dijo de alguna manera, bueno, ya que esto al final termina siendo decidido por un magistrado, pues que siempre sea decidido por un magistrado y ya, y lo hacemos más simple, ¿ok? Em, ¿Qué tenemos? Bueno, en esta evolución tenemos aquí que ya, digamos, que en ese influjo que tuvo ese procedimiento extraordinario y le fue como quitando espacios al procedimiento ordinario, implican pues que ya para bastante adentrado pues el imperio, pues, y digamos, el inicio de lo que sería el Bajo Imperio, el imperio dominado, el emperador Diocleciano eliminó en forma definitiva el uso del procedimiento formulario. Al menos esto lo recoge en esta tabla de tiempo Chibli y Petit. También dice Petit que esto fue una decisión que prácticamente ya fue formalista, ¿cómo se llama? De extinguir el uso del procedimiento per fórmulas o el procedimiento ordinario, porque realmente en la práctica ya hacía bastante tiempo que no se estaba aplicando, sino que lo que venía ese
ese procedimiento extraordinario se había convertido ya prácticamente en el procedimiento ordinario, pues con el que se debatía la mayor parte de los casos. Por su parte, Bernat dice que la terminación de esta etapa formularia no fue en los tiempos del reinado de Diocleciano, sino fue un poco después en el reinado de Constantino. Pero bueno, más allá de alguna diferencia de opinión o de diferencia de fuente histórica sobre esto, la realidad es que hubo un momento histórico que podemos establecer que ya sería en el momento del Bajo Imperio Romano, donde definitivamente dejó de existir ese procedimiento per fórmulas, que era el procedimiento ordinario, que tenía dos fases, y se fue cambiando sus características y una aplicación mayoritaria de este proceso extraordinario. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, es lo mismo decir procedimiento civil ordinario que procedimiento per fórmulas. No, lo que pasa es que en la etapa leyes acciones, al igual que en la etapa per fórmulas, existía lo que el procedimiento civil ordinario o ese ordo judicium privatorum, que lo que hacía entender era dos nociones. Primero, que es el procedimiento que se aplicaba normalmente para debatir y conocer la mayor parte de los casos. Y era una característica consustancial a ese procedimiento ordinario que tuviera las dos fases de las que hemos hablado, la injure y la apud iudicem. El procedimiento extraordinario, como su nombre lo indica, era una situación que en principio fue excepcional y parte de sus características excepcionales es que solo tenía la fase frente al magistrado. ¿Ok? Entonces, claro, digamos, ya para cuando aparece el procedimiento extraordinario, el procedimiento per fórmula era originalmente, o sea, o prácticamente sinónimo de hablar de procedimiento ordinario, pero no podemos dejar de tener en cuenta que ya la noción de ese procedimiento ordinario con dos fases venía desde la etapa leyes actores. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Seguimos entonces. ¿Cuáles vendrían siendo las características de este procedimiento extraordinario? Como ya les adelanté, desaparecen las dos fases o la división entre fase in iure y fase apud iudicem y todo lo que es la actividad jurisdiccional dentro de este juicio se realiza frente al magistrado. ¿Ok? El magistrado, a diferencia pues de esa etapa republicana, como ya hemos adelantado, que podía tratarse pues de un pretor que era, digamos, una figura designada por el Senado, digamos, propio pues de esa naturaleza inicialmente republicana, ya para el momento del procedimiento extraordinario que estamos hablando, que estamos en la fase imperial del derecho y de la civilización romana, necesariamente pues el magistrado viene a ser un funcionario que viene delegado por el poder del emperador. ¿Ok? Dentro de las funciones, dentro de las potestades o dentro de las facultades del emperador estaba la administración de justicia y evidentemente o podía ejercerla por su propia mano, pero lo cual evidentemente era algo que no iba a ocurrir para cualquier tipo de conflicto, digamos, no es en lo que podía dedicar su tiempo un emperador por lo general, sino que tenía una estructura dedicada pues a la solución de estos conflictos. En principio, bueno, también había pues la estructura la subestructura vendrían siendo los gobernadores de las provincias, que a su vez entonces podían impartir la justicia directamente o adicionalmente tenían la posibilidad de delegar esta función también en otros funcionarios. Y esto nos lleva entonces al concepto del iudex pedanius. Entonces se suponía que estos magistrados, estos funcionarios que estaban encargados de realizar las funciones jurisdiccionales, lo efectuaban en base a una delegación, a una atribución, a un permiso, una autorización de competencia que le estaba dando pues, la fuente del poder público. Entonces, estos sujetos, el término que puede utilizarse para hablar de ellos era iudex, entonces eran los iudex pedáneos porque eran jueces o magistrados a requerimiento del poder. Este, mm,
Por supuesto, ya en este caso no eran funcionarios privados como en el caso de la parte del procedimiento per fórmula, sino que eran funcionarios permanentes del Estado romano. ¿Ok? Si se recordarán, nosotros hemos hablado que la etapa de la etapa de leyes y acciones había sido preponderantemente oral, que esas formalidades fueron cambiando en la etapa per fórmulas a un procedimiento preponderantemente escrito y esa característica se mantiene en el procedimiento extraordinario, el cual es igualmente escrito. ¿Ok? Pero van perfilándose algunas o van evolucionando algunas características que van más allá y que nos recuerdan un poco ya lo que sería el procedimiento civil que existió o las características del procedimiento civil que existieron en etapas posteriores y que inclusive pues las podemos ver hasta nuestros días. Entonces, por ejemplo, se le concede un mayor valor a la prueba documental, al género de prueba por escrito, distinto pues a otros tipos de pruebas que pudieran haber, pues el testigo, la experticia, lo que pudiera observar pues el juez por sus propios ojos, por sus propios medios. Entonces, en definitiva, aparece lo que se llama la tarifa legal. La tarifa legal lo que es que previamente por ley está establecido como una instrucción al magistrado de cómo, de qué valor tiene que otorgarle a los distintos géneros de prueba. Entonces, ahí, digamos, había una especie de gradación que, digamos, los documentos tenían un valor probatorio mayor, como les digo, que los testigos o que otro género de prueba, o que tal vez con algunas deficiencias, pues porque de repente tal vez tenía unas precisiones de cuantificación que no tenían a veces mucho sentido, tal vez como que cinco testigos podían valer más que determinada prueba, etcétera. Pero sin embargo, la idea que subyace tras de esto es una idea bien interesante, que es decir, o sea, la ley dice, no podemos dejar al libre arbitrio del juez cómo va a valorar las pruebas de un proceso, sino que tiene que tener unas reglas, unas instrucciones, unas órdenes específicas de más o menos cómo hacerlo. Y esa idea, pues en nuestros países de civil law, de tradición romanista, en buena medida existe. Aunque hay una libertad de géneros de prueba, hay algunas pruebas que dependiendo del tipo de proceso, pero por lo menos en el proceso civil, todavía tienen un valor que está específicamente previsto en la ley y sería en particular en lo que respecta pues a las pruebas documentales. Eh, de todas maneras, pues no me quiero involucrar mucho en esa explicación probatoria porque no quiero confundirlos y eso, digamos, es género ya de una materia posterior propiamente para eso. Lo que sí quiero que tengan claro es que esa idea de lo que es otorgar pues un valor legal a la apreciación de las pruebas y a su vez darle un mayor valor a determinados géneros de pruebas que a otros, es una idea que va apareciendo en esta época del procedimiento extraordinario. Ok, la otra cosa es que puede procederse a la ejecución de la sentencia en especie, lo que se llamaría manu militari. Como recordarán, nosotros habíamos dicho que en la etapa leyes y acciones, la fórmula de cumplimiento de la obligación tenía que ser por equivalente o en su defecto por, digamos, castigo corporal y digamos lo que puede hacer la manus inyectio y después vender al sujeto al deudor, etcétera, porque no había una idea y más allá de la idea no había una estructura para hacer efectivo que hubiera un cumplimiento exacto de la obligación. Entonces, si el deudor lo que debía era entregar un caballo, si no lo entregaba voluntariamente, lo que había era fórmulas de hacerlo la vida más difícil o inclusive que perdiera su libertad a los efectos de que o bien entregara el caballo o alguien lo entregara por él o si no, pues que terminaba pudiendo ser esclavo. Pero una figura que pudiera haber una ejecución por parte de los organismos del Estado directamente para decir, bueno, aquí agarramos este caballo y se lo ponemos en la mano al acreedor, no existía como tal. Los mecanismos de ejecución, hablamos que en la etapa per fórmulas se fueron refinando un poco, habiendo la posibilidad de lo que habíamos dicho de la ejecución vía bonus benditio, bonus possessio, etcétera. Y ya en esta etapa extraordinaria, entonces se se procede o se crea la posibilidad de que dentro de la estructura estatal haya algunos agentes con una función, no sé si llamarla policial, judicial o algo que
lo podríamos definir de esa forma, pero que había entonces las posibilidades de que en el caso pues de que la sentencia lo que condenara fuera a la entrega del caballo, entonces hubiera la fórmula, la posibilidad de que efectivamente el poder público o los funcionarios acreditados del poder público pudieran agarrar, tomar el caballo y entregárselo pues a quien se debiera. ¿Ok? La otra característica importante de esto es que se perfila un proceso que es oneroso. O sea, oneroso significa que tiene costos, que tiene gastos para las partes que litigan. Y bueno, por supuesto, mejor dicho, tienen gastos y costos a la parte que litigan porque primero tienen que pagarle a los profesionales que los ayudan con esto. Recordarán ustedes que habíamos hablado que en las primeras etapas pues no había un ejercicio profesional de la defensa jurídica, que más bien se entendía que era una característica pues de ser culto, de ser refinado, conocer el derecho con la suficiente capacidad para ejercer tú mismo tus intereses. Después, más adelante, pues fueron apareciendo la figura de la representación y algunos personas que se dedicaban profesionalmente a esto, y ya ese estándar se convierte en el día a día para este momento, y se entiende que justamente que estas personas, pues estos profesionales que se dedican al ejercicio de los intereses de los demás, de los intereses jurídicos de los demás, eso genera unos costos, y también tenemos que los procesos, la administración de justicia en sí misma, se entiende pues que causa unos gastos para justamente para la estructura del Estado, y que esos gastos en buena medida tienen que ser sufragados por quienes están pidiendo que se les imparta justicia. Entonces, bajo esta idea tenemos que el proceso tiene costos, que en el concepto actual sería lo que cuesta el juicio, los gastos pues de la administración de justicia en sí misma, y costas que vienen siendo la terminología que utilizamos para hablar de los honorarios de abogados. Entonces, ya para este momento, esas figuras comienzan a ser tener una concepción, o una previsión de que esto es así, y bueno, por supuesto, eso se mantiene hasta nuestros días. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Bueno, profe. ok, si estamos todos claros, vamos a pasar entonces ya a dar por terminada pues la unidad 3, que es del procedimiento civil romano, y pasamos a lo que vendría siendo los derechos reales, que es nuestra unidad 4, última de este curso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un derecho real? Por concepto, tenemos que sería el vínculo jurídico que existe entre una persona, un sujeto de derecho, con una cosa, o igualmente podemos decir un bien, en definitiva, un objeto de derecho. ¿Y qué significa ese vínculo, esa relación jurídica especial que tiene ese determinado sujeto con determinado objeto? Que el resto de los sujetos que componen la sociedad, pues, o el universo de sujetos con los que nos podemos interrelacionar, tienen un deber general de respeto y al derecho que yo tengo sobre esa cosa, y de abstenerse a generar perjuicios o violaciones, o de alguna manera perturbaciones a el libre ejercicio que yo tenga de mi derecho sobre esa cosa. Entonces, esta pues una de las grandes, este concepto de derecho real permite hacer una de las grandes categorizaciones que podemos observar en derecho. ¿Y por qué? Porque nos permite dividir lo que es la categoría de los derechos reales de lo que es los derechos de crédito. Entonces, ¿qué son los derechos de crédito? Lo hemos hablado previamente en clase. Tenemos entonces que es un vínculo jurídico que existe entre un sujeto de derecho, una persona denominada acreedor, y que tiene la posibilidad de exigir una determinada conducta jurídica, una determinada prestación de un sujeto pasivo que vendría siendo ese deudor. ¿Ok? Esta prestación, depende de lo que sea, puede ser de dar, pues, o sea, por ejemplo, le entrega un dinero, le entrega una cosa específica, puede ser una prestación de hacer, o sea, bueno, píntame la casa, o una obligación de no hacer, no pises la grama. ¿Ok?
Entonces, toda esta idea de lo que respecta pues a los derechos de crédito, lo van a ver ustedes en mayor profundidad cuando estén viendo su materia civil de derecho de las obligaciones, igualmente en instituciones jurídicas romanas 2. Por lo pronto nos vamos a enfocar en los derechos reales, no sin antes utilizar una cierta comparación entre lo que es los derechos de crédito y con los derechos reales, justamente para afianzar el concepto de estos últimos. Bien, entonces, ¿qué tenemos como diferencias generales entre unos y otros? Los derechos reales son derechos absolutos. Como ya les dije, todos los demás sujetos están obligados a reconocer y respetar el derecho que tiene ese titular, ese sujeto sobre esa cosa. Y esto es lo que venimos llamando la oponibilidad erga omnes. Una vez que yo tengo ese poder de esa titularidad, ese poder de dominio sobre ese determinado bien, esa relación especial que tengo yo con esa cosa, puedo hacerla valer frente a cualquier otro sujeto. ¿Ok? Por su parte, los derechos de crédito son derechos relativos, que solo inciden entre los sujetos de la relación obligatoria, ya que en principio no aprovechan ni perjudican a terceros. Si yo tengo algún tipo de relación contractual con ustedes, bien sea porque hay alguno de ustedes me debe un dinero, o con alguno de ustedes es el inquilino de un bien sobre el que yo soy el arrendador, o cualquier otra figura jurídica que se les pueda ocurrir donde existe pues una relación de derechos reales, de derechos personales, perdón, o de crédito, en principio no afectan y no perjudican a los terceros. Como ya lo hemos puesto el ejemplo en alguna otra oportunidad, si yo tengo entonces ese contrato, bien sea con Andrea o con Sor Ángel o con cualquiera otro de ustedes de los que está aquí, eso no significa pues que las prestaciones, los derechos, todo lo que derive de allí tenga nada que ver en principio con ninguno de los otros sujetos. Claro, pudiera haber algunos supuestos excepcionales donde existe algunos efectos reflejos o alguna incidencia de esa relación frente a otros sujetos y el derecho tiene unos mecanismos para reconocer esa realidad. Pero por línea general, entonces, en principio, en el campo de los derechos reales, no afectan o perjudican a los sujetos que son extraños a esa relación obligatoria. Ok, entonces, derivados de ese carácter de derechos reales, de esa oponibilidad erga omnes, tenemos que los derechos reales están protegidos por acciones reales, como les dije, que son oponibles contra cualquiera. Si en principio mi derecho real tiene que ser protegido, tiene que ser respetado por cualquier sujeto, en el caso de contravención de ese derecho, yo tengo entonces la posibilidad de ejercer los remedios que el ordenamiento jurídico me otorga frente a cualquier sujeto que haya realizado esa contravención. ¿Ok? A diferencia de esto, los derechos de crédito, pues por su carácter relativo, en principio la acción judicial que yo pueda intentar para proteger mi derecho como acreedor, solo vincula o solo obliga a la persona que sea el legitimado pasivo en esa relación. Entonces, si alguno de ustedes me debe a mí una cantidad de 1000, yo a quien tengo que cobrarle esa cantidad de 1000 es a la persona en específico. Si no me la pago voluntariamente o no consigo un remedio extrajudicial para eso, yo puedo acudir a los tribunales. Pero justamente a quién voy a demandar, justamente a esa persona. Yo no podría demandar pues a su primo, a su hermano, a su padre, ni nada por el estilo. ¿Ok? Otra característica que tienen los derechos reales es lo que llamamos el ius persequendi. ¿Qué es lo que significa eso? También está derivado de ese carácter absoluto del derecho real. Significa pues que si la cosa sobre la que yo sobre la que yo soy titular de ese derecho real, independientemente de que la deje de poseer jurídicamente y que, digamos, independientemente de los pretendidos actos traslativos o que sea que se hayan realizado después sobre esa cosa, yo tengo un derecho a pedir que se me respete bueno, justamente el derecho que tengo sobre ella. Ejemplificando, vamos a suponer, si yo tengo la propiedad sobre mi marcador y ese marcador alguna persona viene y me lo hurta y después de ese bien hurtado se lo
trata de vender lícitamente, o sea, o lo adquiere otra tercera persona de buena fe pensando que lo está adquiriendo bien y después esa persona a su vez se lo alquila a alguien más y de repente esa persona se lo subarrienda a alguien más, resulta que han pasado como 4 o 5 personas en unas cadenas de actos jurídicos en los cuales existe pues existe una presunción de existir un derecho para esas personas. Sin embargo, yo como titular del derecho real puedo atacar directamente al sujeto que está, digamos, detentando o que está en última instancia violando mi derecho que tengo sobre la cosa, independientemente de que yo previamente no haya tenido ningún tipo de relación jurídica frente a él, ni que él pueda alegar frente a mí la relación jurídica que haya creado sobre esa cosa frente a cualquier otro sujeto. ¿Tenemos clara esa idea? Sí, Ok. Sí, profe. Bien, entonces, en los derechos de crédito, ese jus persequendi no existe. Y la otra característica general, pues por supuesto pueden haber muchas más diferencias entre lo que es los derechos reales y los derechos de crédito, pero aquí les estoy haciendo, pues digamos, lo más básico, lo más demostrativo. Pero en estas características que tenemos aquí, podemos hablar que los derechos reales, en principio, son derechos de duración indefinida. ¿En qué sentido decimos esto? Una vez que por ejemplo, cuando se adquiere una cosa o cuando se adquiere el usufructo de una cosa o cualquier otro derecho real del que pudiéramos estar hablando, se supone que la existencia de esa relación entre el titular y el objeto de derecho implica que va a este, que tiene una vocación de permanencia, ¿ok? Esa relación no es que tenga que ser eterna, porque no significa pues que no puede extinguirse bien por destrucción de la cosa, o bien porque el titular del derecho se lo traslade a alguien más, o por cualquier otra característica en lo cual pudiera significar que el derecho se extinga. Pero en principio es un derecho de vocación indefinida en el sentido de que no está llamado a finalizar de una forma específica, ¿ok? Distinto a los derechos de crédito que por regla general están predeterminados a extinguirse. ¿Y qué significa esto? Si yo le presto una cantidad de dinero a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la idea que tenemos tanto acreedor como deudor? La idea es que exista un pago y una vez que se existe el pago, se cumple la obligación y por consiguiente la obligación se extingue. Entonces, por regla general, cada vez que se crea un derecho de crédito, la intención, la causa que existe detrás de eso entre las partes es que exista que esa obligación tenga un cumplimiento y por efecto de ese cumplimiento cesa de existir en la figura, en términos jurídicos, en el mundo jurídico, esa relación que existió entre acreedor y deudor. ¿Lo tenemos claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de derechos reales, implica claramente hablar de lo que son los bienes, ¿ok? Profe, ya un Dígame. momentico. ¿Puede repetir de qué era que se trataba el jus persequi? Ya va. Persequendi. Ajá. Ok, el jus persequendi significa el atributo que tiene el titular del derecho real de perseguir a cualquier sujeto que esté vulnerando su derecho sobre la cosa, independientemente de que haya sido el inmediato sujeto que produjo la vulneración de la cosa o que sea un sujeto que está produciendo la vulneración de ese derecho por un acto posterior. ¿Más claro? Sí, profe, listo, ya. Ok, perfecto. Gracias. Vamos con el tema con el concepto de los bienes. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que, bueno, por supuesto, cuando estamos hablando que si la relación de derechos reales es de un sujeto con un objeto de derecho, entonces tenemos que tener claro qué significa, pues, este objeto de derecho. Y en ese sentido, jurídicamente, hablar de cosa, hablar de bien, hablar de objeto de derecho, son términos sinónimos, en el entendido de que son, pues, esos, ¿cómo se llama? Esos entes o esas categorías jurídicas en los cuales el sujeto titular del derecho ejerce su poder en forma absoluta y erga omnes. ¿Ok?
En latín, esa noción de cosa, bien, se identifica con el vocablo res, ¿ok? Y eso, bueno, lo vamos a ver pues en las clasificaciones posteriores, para facilitar estamos hablando de eso. Entonces, en lo que respecta a clasificaciones de los bienes, como ocurre pues en en muchos temas jurídicos, podemos observar pues diversas clasificaciones en lo que respecta pues a esta categoría de los bienes. Realmente aquí yo les estoy trayendo, digamos, una selección de lo que es más importante en el derecho romano y que muchas de estas categorías todavía tienen una relevancia y una importancia en el derecho actual. ¿Ok? La primera clasificación la daríamos o división la daríamos entre bienes corporales e incorporales. Estamos hablando que bienes corporales estamos en el campo de las cosas tangibles, mientras que en los bienes incorporales estamos hablando de los derechos que puedan existir, bien sea sobre esas cosas tangibles, bien sea sobre, digamos, algunos elementos pues que solo están pues en el intelecto pues humano, ¿ok? Entonces, evidentemente pues un bien corporal, una mesa, una silla, esa clase de cosas, pero por ejemplo en el campo de los derechos podríamos tener lo que implica, bueno, el derecho de un arrendamiento, justamente que ya utilizamos el ejemplo, o el derecho que yo tenga a la exclusividad en comprar determinados productos, o bueno, las cosas que se nos ocurran. Lo importante es que, aunque que tengamos claro que independientemente de que un bien no tenga una representación o una manifestación sustancial, física, corporal, no significa que no pierda su categoría de bienes o que no tenga una protección jurídica. Lo que pasa es que por su naturaleza a veces puede tener algunas cosas distintas o una protección distinta a la de los bienes corporales. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa, a nivel de Roma tenemos una excepción conceptual importante en lo que es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, a pesar de tratarse de un derecho y por su naturaleza en principio debería estar dentro de la inclusión de las cosas incorporales, el derecho de propiedad se consideraba que era una cosa corporal. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, se consideraba que estaba incorporada, que era inherente a la cosa susceptible de existir en propiedad. Para nosotros, pues en la noción contemporánea, eso no necesariamente es así. Evidentemente nosotros tenemos claro que una cosa es el objeto físico y otra cosa es el derecho de dominio que pueda existir sobre ese bien, pero los romanos, pues en una, digamos, visión un poco práctica o simplista, pues decían, bueno, mira, si vamos a hablar de la propiedad dentro de esta clasificación, entendemos que es un derecho corporal y no incorporal. Bien, la segunda clasificación vendría siendo la de móviles o inmóviles. Esto sería equivalente pues a nuestra terminología moderna de muebles o inmuebles. Entonces, ¿cuáles son los muebles? Son los que se mueven por una acción propia o por una fuerza exterior, y los inmuebles, por su propia definición, significa los que no se trasladan, los que no se mueven. Entonces, cuando hablamos de móviles por acción propia, están pues, por ejemplo, los animales. No estarían en nuestro derecho moderno los seres humanos, porque aparte, a pesar de que se pueden por acción propia, no son susceptibles de propiedad, pero como ustedes recordarán, pues dentro de los muebles, los esclavos entrarían dentro de esa categoría en el derecho romano. ¿Ok? Tercera división, bueno, tercera categoría, bienes divisibles o indivisibles. ¿Qué significa esto? Son, dependiendo de si son bienes susceptibles de separación física sin perder sus características o sus propiedades o su utilidad. Entonces, ¿qué sería un ejemplo de un bien divisible? Un terreno. Si yo tengo un terreno y quiero, digamos, dividirlo entre varios sujetos, o por efecto, pues, de que el terreno era de un padre y entra y fallece y entra en una sucesión donde aparecen sus hijos, por ejemplo, entonces hay una fórmula de hacer una división,
de mundo real sin que el terreno pierda necesariamente las utilidades. Vamos a suponer, si es un terreno de 10.000 metros y son dos hermanos, pues se puede dividir en dos lotes de 5.000 y tenemos todavía unos bienes que son funcionales. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con un caballo? El caballo, si llega a ser propiedad de dos personas, no significa pues que la solución lógica sea la salomónica, digamos, aplicar pues el muchacho, en este caso el caballo, por la mitad. Entonces, porque bueno, si alguien se queda con la parte con las patas traseras y la cola y el otro se queda con las patas delanteras y la cabeza, evidentemente pues se están quedando con algo, pero pareciera que no es el valor, la utilidad, las propiedades del bien, se van a perder si se hace eso. Entonces, en principio, esta categoría tiene que ver con esa posibilidad pues de hacer la escisión del bien sin que pierda sus características. Por supuesto, además está decir que aunque un bien, por ejemplo, este caballo, no tenga una posibilidad de división física o de división física que manteniendo pues las propiedades, no significa que en estos bienes indivisibles no haya la posibilidad de ejercer una división jurídica, por supuesto, porque al fin y al cabo, por ejemplo, el ejemplo con este caballo, si lo que estamos hablando es que entra a ser propiedad de dos personas, pues una puede comprarle sus derechos de propiedad a la otra, o se puede vender y saca cada quien su parte, etcétera. Entonces, la división civil, la división jurídica que puede hacerse un bien, no tiene nada que ver con la división física, que es a lo que atiende esta categoría de bienes divisibles o indivisibles. Bien, y eh, parecida, pero no igual a la anterior, tenemos la de bienes fungibles o bienes infungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pertenecen a un mismo género y en principio son sustituibles unos de otros. Por ejemplo, si yo lo que estoy hablando es de un saco de trigo, o sea, o el trigo como género, se parece uno a otro. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, pero es que hay diferentes especies o diferentes calidades, etcétera. Pero bueno, si tú puedes identificar si es un saco de trigo ucraniano de calidad A, siempre va a haber entonces en ese género pues un trigo ucraniano de calidad A, ¿ok? O el bien fungible que podemos decir por excelencia, el dinero, sean 1.000 bolívares, 1.000 dólares, 1.000 euros, evidentemente lo que estamos hablando no es de una representación específica, sino que hay una cantidad que puede ser sustituida por lo que son cualquiera de esas piezas monetarias o inclusive pues al día de hoy el dinero electrónico que tenemos. Entonces, el dinero en principio por naturaleza es un bien fungible, lo cual no significa pues que algunos determinados bienes pues o que originalmente fueron un dinero dejen de serlo y se convierten en bienes de naturaleza única, especial. Por ejemplo, imaginemos esas monedas históricas, doblones, etcétera, ya no son dinero como tal, no son bienes fungibles, sino que tienen un valor individualizado, histórico, específico. ¿Ok? Entonces, por supuesto, ya en este caso, y uniendo con la otra categoría, esos bienes que tienen un valor individualizado, que tienen una especificidad, son los que serían unos bienes infungibles, que no son inmediatamente sustituibles por otros del mismo género. ¿Ok? Por supuesto, esto tiene bastante relevancia en lo que respecta a no solo pues a los derechos reales, sino particularmente en el campo de las obligaciones, porque al fin y al cabo, si yo estoy obligado a entregar 1.000 sacos de trigo, no son unos 1.000 sacos de trigo específicos, sino que en general puede ser que me libero de esa obligación cumpliendo con el género, la especie y la calidad que esté especificada. ¿Tenemos claras esas ideas? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces continuamos con la otra de las categorías de las que vamos a hablar. Ya esta sí es más, digamos, más específica del derecho romano y que no tiene una directa correlación en derecho moderno, que sería la de las res mancipi versus las res nec mancipi, o sea, las cosas mancipables versus las cosas no mancipables. Y las res mancipi serían, pues, o entrarían dentro de esta categoría, las cosas que son más importantes, más necesarias, pues, para la vida, para la civilización. Por supuesto, estamos hablando en el entorno o dentro de la concepción que tenían, pues, en la civilización romana. Pues, los terrenos, las fincas,
Estamos hablando, recuérdense que esto es una base económica que es agropecuaria por su naturaleza. Entonces, los inmuebles en general, las casas, los animales de carga, los esclavos, etcétera. Entonces, para esta res mancipi, fundado en su importancia que tenían en la sociedad romana y por supuesto pues para la importancia que tenían para sus propietarios, entonces tenían unos mecanismos específicos del jus civile a través de los cuales era que podía producirse la enajenación, la transferencia de las mismas. Ojo, precisión terminológica. Cuando yo hablo de enajenación, espero que tengan claro que es, digamos, esa posibilidad jurídica, pues, de transmitir la propiedad o el derecho real que se trate, no solo la venta, pues la venta es una forma de enajenar, pero pueden haber otro tipo de fórmulas pues, de hacer estas transferencias. Puede ser una transferencia que sea gratuita, que es una donación, o pueden haber otro tipo de figuras. En general, pues bajo ese concepto de enajenación se incluye toda posibilidad o todo título para transferir las cosas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, los mecanismos que establecía el jus civile para esto eran la emancipatio o la injure cessio. Guarden estos conceptos allí que antes de terminar la clase vamos a volver sobre ellos. La otra cosa que tenía que ver con las res mancipi era que para enajenarlas, aquellas mujeres que estuvieran sometidas a tutela y que por consiguiente al estar sometidas a la tutela tenían un tutor, como ya hemos visto anteriormente, requerían la autoritas, la intervención de ese tutor para poder enajenar estas cosas mancipi de las cuales tuvieran en su propiedad. Recuerden que cuando estamos hablando de mujeres sometidas a tutela, serían mujeres sui juris, pero sometidas a tutela, porque si fueran alieni juris, sencillamente no existiría la necesidad de tutela porque estuvieran bajo la patria potestas de un pater familia, llámese esposo, familia del esposo, padre o ascendientes de ella. Y en lo que respecta a las cosas nec mancipi, tendríamos que son aquellas que pudieran tener un menor valor, un menor tamaño, una menor importancia relativa. ¿Ok? En este caso, la fórmula de transferencia de estas propiedades es a través de la injure cessio, mecanismo del cual ya hablamos en las mancipi, o la traditio. ¿Ok? Ya les dije que sobre estos caminos vamos a hablar dentro de unos minutos. Y en este caso, al habérseles concedido pues un menor valor o una menor necesidad de protección a la mujer frente a los malos negocios que por sí misma podía hacer, según la concepción romana, por supuesto. Entonces, pero como estos no tenían tanto riesgo, se permitía que las pudieran enajenar libremente sin necesidad de la intervención del tutor. Ok, entonces, la última característica o última división de las cosas de las que vamos a hablar el día de hoy sería las cosas intracomercium versus las cosas extracomercium. ¿Ok? Las cosas intracomercium, ¿cuáles son? Son aquellas, cualquiera cosas y derechos que sean susceptibles de ser propiedad individual. ¿Ok? Eso es por eso que se dice que están dentro del comercio, dentro de la posibilidad jurídica de los particulares de apropiarla, de transferirla, en general pues de celebrar actos o negocios jurídicos sobre ella. Eso es lo que significa comercium en este contexto. Olvidémonos pues de pensar en una noción de mercantil o de comercio según lo entendemos actualmente, lo cual podía estar implícito aquí, pero incluso va más allá de eso. No solo son actos de lo que entenderemos actualmente como actos mercantiles, sino en general, pues, que están en el ámbito de la disponibilidad de los sujetos que sean titulares de ellos. Entonces, dentro de las cosas intracomercio, también tenemos que incluir, pues, cualquier bien que sea susceptible de propiedad individual y que sea, por ende, susceptible de transferirse a otro sujeto, y incluye dentro de esta categoría de las intracomercio aquellas res nullius, que son las cosas de nadie o que no tienen un dueño en un momento específico, pero que sí serían susceptibles de propiedad individual. Por ejemplo, que los animales de cacería, los frutos silvestres, o sea, de repente si yo voy y capturo un conejo, que en principio ese conejo estaba no era de nadie, una vez que yo lo capturo, pues ya yo puedo ejercer una relación de dominio sobre ese bien, o sea, bien sea para
consumirlo, pues para comérmelo, para la cría, para lo que sea, pero digamos, en principio no tenía dueño, pero era susceptible que alguien se lo pudiera apropiar y viene un sujeto en específico y se lo apropia. Por supuesto, una vez que ocurre ese empoderamiento, la cosa deja de ser una res nullius y comienza a ser pues la propiedad privada de alguien. Y también incluye dentro de esta categoría lo que serían las res derelicte. Las res derelicte serían las cosas abandonadas, pues aquellas cosas perdidas, o sea, si que el dueño voluntariamente la ha renunciado a su señorío sobre las mismas o que las ha extraviado y ya no se conoce quién podría ser el dueño, etcétera. Entonces, digamos, no tienen un sujeto, un propietario en específico en un momento determinado, pero pueden ser susceptibles de propiedad para quien se las encuentre y en algunos casos pues cumpliendo determinadas formalidades o requisitos, pero lo cierto es que son que por el hecho de que se haya extraviado, que se haya perdido, o que no se conozca quién era el titular del derecho sobre la misma, no significa pues que no pueda tener no pueda ejercer sobre la misma una relación de dominio posteriormente. ¿Ok? En contraposición a esto tenemos lo que serían las cosas extracomercio, que son aquellas no susceptibles de propiedad individual. ¿Ok? Entonces, se dividen en las cosas del derecho humano, del humani juris, y cosas del derecho divino. En las del derecho humano tenemos las cosas comunes a todos, las res comunes omnius. Entonces, en esta noción tenemos pues aquellos bienes que no son susceptibles de propiedad, de apropiación individual, no solo porque sea imposible capturarlos en su totalidad, sino que en principio se supone que son para el disfrute de todos. Estamos hablando del aire, estamos hablando del agua, estamos hablando de mares, etc. Y dentro de este contexto de las humani juris también tenemos las res públicas, que son aquellas cosas pertenecientes al pueblo romano. Entonces, los terrenos públicos, los edificios públicos, todo lo que tenga que ver, pues digamos que son propiedad del Estado romano, entonces son res públicas, cosas públicas. Fíjense que la palabra república viene de esto. República lo que es justamente la cosa pública. ¿Ok? Y en la otra categoría de estas cosas extracomercium tenemos las divini iuris. Aquí tenemos una división entre lo que serían las res sacres, o sea, las cosas sacras, que son aquellos bienes que están consagrados a los dioses mayores, por ejemplo, los templos. Fíjense, creo que esta vez lo hemos hablado en su oportunidad en este curso, pero digamos en la cosmogonía, en la concepción teológica romana inicial, como sabemos, pues eran politeístas, creían pues en varios dioses, en un panteón que prácticamente vino en buena medida trasladado pues de la noción griega de esta teología. Entonces, bueno, tenemos el dios de la guerra y la diosa del amor y toda esta clase de cosas, ¿correcto? Bueno, los bienes que estuvieran consagrados, que estuvieran para el culto de estas deidades, se suponía que eran propiedad de esas deidades conceptualmente hablando y por consiguiente no eran susceptibles de apropiación individual o de propiedad por los seres humanos. ¿Ok? Tampoco eran del Estado romano, eran que se entendía pues que estaban ofrecidos, que estaban dados a los dioses. Ahora bien, dentro de este culto romano, ya lo que voy, este culto de los dioses mayores no era exclusivo, sino que también había un culto a los dioses menores. Los dioses menores serían, digamos, los fallecidos, los antecesores, los familiares, previamente muertos, que se entendía que en el culto familiar, digamos, interno de las personas, tenían un determinado también respeto y podemos entender que también otorgaban pues, se les rendía cierto culto y respeto, pero se entendía que tenían pues alguna incidencia pues en el mundo espiritual de esas personas. Una noción que, digamos, no la tenemos tan enraizada en nuestra cultura actual, pero bueno, siempre ha estado allí. Por ejemplo, bueno, si no tenemos pues ahí estas nociones pues del culto familiar que las vemos pues por ejemplo en las películas que han salido hasta recientemente, que si en la película está de Disney Encanto, o de, ¿cómo se llamaba antes la otra que era de unos mexicanitos? Bueno, en definitiva, esa idea siempre existió allí. Es una noción que también la podemos ver en algunas figuras religiosas, como por ejemplo la santería, donde en el fondo
uno también lo que se le está rindiendo culto es a unos entes espirituales que en principio se suponía que eran personas vivas o antecedentes. Entonces, digamos, esa noción entre lo que son esos grandes dioses y esos dioses menores que existió en Roma, con algunas particularidades, pero no nos es totalmente ajena en el sentido de que en otros momentos históricos, en otras culturas también ha existido. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, las rezantes serían entonces estas cosas consagradas a los dioses mayores, mientras que las res religiosas, las cosas religiosas son las consagradas a estos dioses menores, a estos lares, a estos difuntos. Por ejemplo, lo que sería pues los sepulcros, digamos, los sitios donde estaban enterrados pues el cementerio familiar, por llamarlo de alguna forma, el mausoleo, etcétera. Estas clases de cosas se entendería que ya no son cosas privadas, sino que son cosas públicas, públicas no, que son cosas no susceptibles de apropiación individual porque están consagradas pues a estos antecesores. Y por último tenemos las res santi, o sea, las cosas santas, que en principio son cosas comunes que pueden haber sido construidas por el ser humano, pero que también están consagradas a los dioses, a los efectos pues de la protección, de que no tanto para rendir culto, sino como con la noción de que los dioses protejan esas cosas, lo cual, digamos, en muchos casos tenía un interés de mundo real, que era, por ejemplo, con los muros de las ciudades. Cuando tú consagrabas que el muro de la ciudad fuera protegido para los dioses, lo que estabas esperando es que justamente tenías la expectativa de que esos muros nunca cayeran, porque en el momento en el que vinieron los enemigos y tumbaron los muros, significaba pues que no le iba a ir nada bien a los pobladores que estaban dentro de esos muros, ¿correcto? Pero adicionalmente a esto tenía una calificación jurídica adicional, que si, por ejemplo, vamos a suponer, alguna persona atentaba contra eso, contra esas cosas santas, por ejemplo, el que viniera a sabotear el muro para dejar entrar a los invasores o lo que fuera, tenía entonces una punibilidad, no solo desde el punto de vista de haber causado un daño a una cosa desde el punto de vista civil o desde el punto de vista humano, sino que también habría una afrenta frente a los dioses, y lo cual podía tener pues alguna recriminación, alguna sanción adicional. Bien, ¿estamos claros con esto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya habiendo pasado por esa clasificación de las cosas, vamos a hablar de lo que sería propiamente el más importante de los derechos reales, que no es otro que el derecho de propiedad. Entonces, lo primero que tenemos que decir sobre el derecho de propiedad es que en el derecho romano no existe una definición legal o especial, clara, concreta, de lo que es el derecho de propiedad. Porque, bueno, ocurre como muchas cosas en la vida, que es algo que es tan consustancial a nuestra idea, a nuestra concepción de vida, etcétera, que prácticamente no está definido, pues. Es un concepto, pues, que perfectamente entender que está sobreentendido, como al día de hoy también pudiéramos entenderlo así. O que tiene una noción que es de fácil captación para cualquier sujeto. Lo que se estuvo definido en Roma fueron los atributos, las características, las propiedades de ese derecho. Entonces tenemos que sería lo que está definido como el ius utendi, que sería el derecho de usar la cosa, el ius fruendi, que es el derecho a percibir los frutos de la cosa, o sea, todo lo que la cosa produce, en principio lo produce en beneficio de su propietario, y eso es lo que se llama los frutos. Los frutos pueden ser naturales o frutos civiles. Cuando hablamos de la noción de fruto natural, pues lo tenemos muy claro, pues el árbol, las manzanas que produce el manzano, aunque existe también unos frutos civiles. En principio, la cosa pudiera generar algunos rendimientos. Si yo, por ejemplo, alquilo el apartamento que tengo, entonces eso me genera un canon de arrendamiento, y eso es un bien adicional que me está produciendo mi cosa, y también tiene la misma noción, pues es un extra que me produce mi cosa y se entiende como un fruto civil. Y entonces la última de estas características sería, o estas propiedades sería el ius abutendi, que implica el derecho de abusar, de destruir, de disponer de la cosa. Entonces, por ejemplo, si yo soy el propietario de mi marcador y yo tengo las ganas de romperlo,
salvo que hubiera algún tipo de limitación legal por otro, pero en general, como regla general, yo tengo la posibilidad de hacer con este marcador lo que quiera con él. Si soy un ocioso y quiero quemarlo con un yesquero, en principio, en frente a ustedes, en principio ninguno de ustedes tiene un derecho para decir, no, 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 ese marcador es mío, por favor no lo destruya de esa forma. Correcto. Y la otra cosa que está incluida en este derecho abutendi, o este jus abutendi, y que es, digamos, un poco más lógica o más clara siempre, es la capacidad de disponer de la cosa. O sea, que yo puedo agarrar, bueno, si disponer implica que la puedo usar como yo quiera, que la puedo destruir, también significa que la puedo transferir o que puedo generar, pues, cualquier tipo de gravamen sobre esas cosas. Ok, en base a estos conceptos de jus utendi, fruendi y abutendi, es que los postglosadores, ya una vez finalizada la etapa romana, varios siglos después, definieron lo que es la propiedad. Y en la actualidad, ese derecho o ese concepto lo pasó al Código de Napoleón y pasado pues en buena medida a la mayor parte de los códigos de nuestro sistema jurídico y definimos entonces la propiedad como el derecho de usar, gozar y disponer de la cosa con ciertas limitaciones legales. Si se fijan, pues, en el artículo 545 del Código Civil, esa es la noción que se recoge. Bien, en derecho romano tenemos que podían existir varios tipos de propiedad y concretamente 4 tipos. Por supuesto, como hemos hablado, la civilización romana tuvo varias etapas y vamos a ver que algunas de estas propiedades o algunas de estas diferencias, diferentes tipos de propiedad tienen que ver o están relacionados con esos diferentes etapas o esos diferentes eventos históricos. Entonces, el primer tipo de propiedad es la propiedad quiritaria, que digamos, es la forma más antigua de propiedad porque deviene de la fórmula más antigua del derecho romano, que sería el derecho quiritario, pues ese jus civile, tradicional, inflexible, etcétera, del que hemos hablado. Entonces, esta propiedad quiritaria, conforme a este jus civile, los titulares de ella únicamente pueden ser los sui juris, como lógicamente hemos hablado conforme a las reglas de clases anteriores. Y esta propiedad quiritaria es en la que es susceptible que exista para los bienes muebles y para los bienes inmuebles, entendidos dentro de la categoría de los fondos itálicos, o sea, los inmuebles urbanos. ¿Ok? Entonces, en principio, había una diferencia entre lo que serían los bienes en el territorio inicial de la ciudad de Roma y los bienes o los territorios o los terrenos o los inmuebles que existían fuera de Roma y que de alguna manera se fueron detentados por los romanos, fue a través pues de su conquista. ¿Ok? Y eso nos lleva entonces al segundo concepto, al segundo tipo de propiedad, que sería la propiedad provincial, que serían de aquellos terrenos que estaban fuera de la ciudad de Roma y que son producto de esas conquistas que tuvieron los romanos. Como ya hemos hablado anteriormente, esos frutos de la guerra, esos beneficios obtenidos de la guerra por parte de los romanos, bien sea a nivel de terrenos, a nivel de objetos o incluso pues a nivel de los vencidos, implicaba que la propiedad de esos bienes la tomaba el Estado romano. Entonces, en lo que respecta pues a los inmuebles, estos podían entregarse a los particulares y los particulares entonces pagaban por esto un estipendio. Entonces, la idea es que la propiedad en estas provincias era hasta cierto punto una propiedad limitada, distinta a la propiedad quiritaria. ¿Y cuándo terminó esto? Cuando esas provincias se convirtieron en municipalidades, o sea, como en territorio ordinario del Estado romano, cesó de existir esa diferencia. ¿Por qué un poco también la idea de que en estas provincias la propiedad, digamos, de fondo siguiera existiendo en manos del Estado romano y no de los particulares? Porque, bueno, entre muchas cosas, después de estas guerras no es que se mataba a todo el mundo, sino que quedaba mucha gente de los vencidos vivos. Y qué mejor negocio que decirle, bueno, sigues viviendo en tu cosa, sigues produciendo, pero a mí me pagas, pues, por seguir utilizando los bienes que anteriormente eran tuyos, ¿correcto? Ok, el tercer tipo de propiedad sería la
propiedad pretoriana o bonitaria. Entonces, si la propiedad adquiritaria deviene del ius civile, esta propiedad es la que viene reconocida por la autoridad del pretor, conforme a ese ius honorarium. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La propiedad pretoria se funda en la posibilidad de que un sujeto haya tenido la posesión de un bien durante un periodo de tiempo y luego entonces ocurre lo que se llama la usucapión, la prescripción adquisitiva, que es decir, bueno, por el dominio que ha tenido esa persona durante un tiempo determinado sobre ese bien, se consolida la propiedad en su persona porque ningún otro sujeto puede reclamar o acreditar un derecho similar al que él tiene. Entonces, fíjense que esta idea pues de la posesión y la usucapión es una noción de ius civile, pero ¿qué ocurre? Para que la usucapión opere, los tiempos que tiene que tener la posesión son bastante largos. ¿Qué ocurría con esta propiedad pretoria o unitaria? Había algunos casos en los que no se había cumplido las formalidades de ius civile para transferir la propiedad, pero entonces el pretor entendía que de alguna manera la voluntad de transferir la propiedad entre los sujetos había existido y con un lapso de tiempo mucho más corto que el que establecía el ius civile, él venía y decía, bueno, mira, yo entiendo que este sujeto da por cumplido ese requisito de tiempo y le concede la propiedad. Si se recuerdan, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las acciones pretorianas, habíamos dicho que esto sería, que había unas acciones que eran ficticias, donde el pretor daba por cumplido algunos de los requisitos que establecía el ius civile para otorgar un determinado efecto jurídico, y exactamente es lo que ocurre en estos casos con la propiedad pretoriana. Sería una acción ficticia. ¿Me entendieron el ejemplo? ¿Sí o no? No, profe. Ok, bueno, vamos a volverlo a repetir. Imagínense que viene un romano y le está vendiendo un terreno a a otro sujeto. Vamos a suponer que no fuera, que fuera un latino, por decirlo de alguna forma. Entonces, resulta que la propiedad, bien sea por la falta bien, no, el latino no. Vamos a ponerlo que un romano le está vendiendo una propiedad al otro romano, pero resulta que no se hizo la transferencia de propiedad con las formalidades que establecía el ius civile para esto, ¿ok? Pero, digamos, la voluntad de las partes existió, la posesión, o sea, la disposición jurídica del que era el titular y la entrega de ese bien al nuevo adquirente ocurrió y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En principio, lo que ocurriría conforme a la solución de derecho civil es que ese nuevo adquirente, para poder, ¿cómo se llama? Acreditarse el derecho de ser el titular del bien por efecto de haberlo poseído durante un largo tiempo, tenía que esperar por lo menos 10 años. ¿Ok? Lo que hacía pues el derecho pretoriano era decir, bueno, mira, cuando viene este sujeto y dice, mira, a mí me vendieron este bien y yo soy el propietario del mismo, pero no se cumplieron las formalidades del ius civile, pero ya yo tengo esta cosa durante un año corrido, entonces venía el pretor y hacía uso de esta acción ficticia en la que decía, bueno, ¿qué es lo que dice el ius civile? El ius civile dice que para yo acreditar a este sujeto como propietario, tiene que tener la posesión de la cosa libre, ¿cómo se llama? Sin violencia, sin clandestinidad, una serie de cosas, y tenía que ser durante un determinado lapso de tiempo. Yo lo que voy a hacer es crear la ficción de que ese lapso de tiempo ya se cumplió, y entonces otorgo la propiedad. ¿Se entiende? O sea, que el usucapión se daba, o sea, no es como ahorita que tiene que pasar muchos años, sino que era prácticamente casi que de inmediato. No, la usucapión en el ius civile era una institución que es muy parecida a la de ahorita. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando al pretor le presentaban la situación de que, mira, aquí hay un sujeto que compró, pero no siguió las formalidades del ius civile. Y aquí el vendedor está claro con que vendió y no está perjudicando eso. Y el comprador está claro que es dueño. Entonces, no tiene ningún sentido práctico que tengamos que esperar los 10 años para que opere ese camino de la usucapión, sino que lo que yo hago es, yo le voy a otorgar, reconocer la propiedad de este señor. ¿Y cómo lo hago? Bueno, agarro esa premisa del ius civile, la arreglo un poquito diciendo, pues, yo voy a dar por cumplido ese lapso de tiempo ya. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, Sí, ok, profe.
Por eso que se llama una acción ficticia. Las acciones ficticias, por definición, lo que implicaban era eso. Hay una acción de jus civile, que en este caso sería la de la declaratoria de prescripción o de usucapión, y lo que hace el pretor es decir, bueno, no están cumplidos los requisitos, pero hay determinadas consideraciones que me hacen a mí dar por entendido que, o voy a dar, o voy a fingir que ese requisito sí se cumplió. ¿Ok? Ok, entonces para eso se necesita, obvio, el consentimiento del propietario original, ¿no? Sí, claro, sin duda. O sea, esto es un procedimiento judicial donde se llamaría pues a ese vendedor, mira, esto es así, sí, efectivamente esto es así. Ah, bueno, entonces yo doy por cumplida pues el lapso, como que si hubiera cumplido el lapso de su capión y doy la propiedad. El punto es, más allá digamos, de la fórmula específica, lo que quiero que entiendan es que entonces, en principio, conforme al Ius Civile, había unos mecanismos de transferencia de la propiedad. Si no se cumplían, formalista como era el Ius Civile, entonces se entendía que no había habido esa transferencia. Pero ahí es donde entra el derecho honorario para suplir esas lagunas, para resolver problemas prácticos y dice, bueno, ¿cómo lo hago? En lugar de inventarme pues un criterio totalmente nuevo, lo que yo he hecho mano es de esa noción del usucapión que existe en el Ius Civile, la arreglo un poquito, doy por cumplido un lapso de tiempo aquí y entonces con eso, bajo esa autoridad es que se crea se consolida la propiedad en ese sujeto. Y entonces ya no es una propiedad que deviene pues de lo que establece el derecho adquiritario, sino que deviene pues de lo que construyó el derecho pretoriano y por eso es que se llama propiedad pretoria. ¿Ok? Y por último tenemos lo que sería la propiedad peregrina, que es una propiedad que está regida por el jus gentium, o sea, en aquellos supuestos en los que no existía o que para ambos de los sujetos o para alguno de ellos no aplicaba el jus civile. Entonces, pero había una realidad práctica. Vamos a suponer, tú puedes ser un peregrino y y la otra persona un latino, pero un latini, pero esa gente al fin y al cabo celebraba actos jurídicos, o sea, compro, vendo, y había que tener un reconocimiento para eso, y ese reconocimiento justamente lo daba el jus gentium. Ojo, que los mecanismos de protección a veces no eran exactamente los del jus civile, pero existía una defensa judicial a través del pretor peregrino y una serie de cosas. Lo cierto es que, digamos, esa propiedad o una noción similar a lo que era el derecho de propiedad que reconocía el ordenamiento romano, se reconocía pero por la vía del jus gentium y entonces esto era lo que era conocido como una propiedad peregrina. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a cambiar nuestra lámina aquí y vamos a hablar entonces de los modos de adquisición de la propiedad. Entonces, aquí hablamos de modos originarios y modos derivativos. Los modos originarios es cuando justamente se construye una relación de dominio sobre el bien sin que intervenga la transferencia de ese derecho de un titular a otro. O sea, se realiza de una forma inicial, primitiva, justamente originaria. Y en contraposición a esto, por supuesto, tenemos los medios derivativos, que lo que implican es que ya la propiedad existe en un determinado sujeto y lo que se hace es, a través de los mecanismos jurídicos existentes, transferirla a otro sujeto. Entonces, vamos a hablar de primero que nada de los que serían los medios originarios. Tenemos entonces la ocupación. La ocupación lo que significa pues es el apoderamiento de una cosa que sea intracomercio, pero para que pueda haber ese apoderamiento sin violar el derecho de otro, significa que no debe haber un derecho de propiedad sobre esa cosa por parte de otro sujeto. Estamos nuevamente en el campo de lo que serían las res nullius y las res delicte. Aquí me puse, se me faltó una C. ¿Ok? Entonces, evidentemente, para yo poder decir, me hago dueño de la cosa de forma originaria, porque la cosa no tiene dueño, justamente no debe tener dueño. ¿Ok? Entonces, digamos, pudiéramos decir que la ocupación es la forma originaria, inicial, por excelencia, de la construcción del derecho de propiedad, porque si al final tú vas viendo quiénes fueron sobre un bien, quiénes han sido los titulares, cómo se han transferido, al final de la cadena llegas en un momento a una persona que adquirió ese bien de forma originaria. ¿Y cómo es uno de los caminos o el más probable en el que se haya adquirido? A través de la ocupación. Entonces, cualquier terreno en Venezuela. ¿Quién lo adquirió primero? Bueno, la corona española. ¿Y cómo lo adquirió? Bueno, porque Colón y sus amigos se metieron aquí. ¿Ok? Ok, el otro modo
originario de adquisición de la propiedad que vamos a estudiar sería lo que se llama la accesión. La accesión, conceptualmente hablando, aunque los romanos no la definieron tan claramente, porque como hemos dicho, en muchos casos eran más pragmáticos que de construcción de teoría, lo que implica es que se adquiere la propiedad de una cosa que es una cosa accesoria o más pequeña o de menor valor, cuando la misma se une, se vincula, se adjunta de forma, digamos, permanente y con cierto criterio de indivisibilidad a otra cosa principal. Entonces, en el derecho romano y actualmente en nuestro derecho civil hay muchísimos supuestos donde está establecida la accesión y, por supuesto, por razones de tiempo y que creo que no es la idea, no los voy a hablar todos porque eso, digamos, lo van a ver ustedes en profundidad en sus derechos de bienes y derechos reales si es que ya no lo están haciendo. Pero, digamos, los supuestos habituales de accesión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un terreno y construyo una casa sobre ese terreno, pues construir unas bienhechurías sobre él, esas bienhechurías que están construidas sobre el terreno, ¿de quién son propiedad? En principio, son propiedad del dueño del bien principal, que sería entonces el propietario del terreno. ¿Qué otros supuestos de accesión pues son así bastante vistosos? Pues hay algunos en lo que respecta, por ejemplo, que si hay una crecida de un río y hay dos terrenos acá al lado de ese río, y se supone que esa crecida se lleve una porción del terreno y lo adjunte en la otra ribera al otro terreno, entonces se supone que ya esa porción de terreno que se fue para allá forma parte y hizo que el otro terreno creciera. ¿Ok? Por ejemplo, hay un curso de agua y hay terrenos que son propiedad individual en cada una de esas riberas, suponiendo que ese río se seca, entonces implica que la propiedad de esos terrenos se extiende hasta lo que era la línea del medio del río. Entonces, bueno, hay bastantes cosas que pueden existir ahí que dan supuestos de accesión y que conceptualmente lo que implica es sobre sobre ese bien que en principio, sobre el que se produce la accesión, justamente se produce una adquisición originaria de la propiedad, porque entonces en este caso no existe pues un vínculo anterior, o digamos, la relación de propiedad sobre esos bienes no se deriva de un acto jurídico en el que un titular le ha transferido ese derecho al otro sujeto. ¿Estamos claros? Sí. Ok, y entonces, en este contexto, ustedes tenían una tarea que era el leer el artículo en relación a confusión y conmixtión. ¿Alguien pudo hacer eso? Bueno, sinceramente yo no lo leí. Bueno, sinceramente yo esperaba que nadie lo iba a leer. Lamentablemente estuviera gratamente sorprendido si lo hubieran leído. En todo caso, lo que es la confusión y la conmixtión, podemos entender que están, si no son supuestos especiales de accesión, están bastante relacionados con ellos. Digamos, jurídicamente pudiéramos dar razones en pro y en contra, pero en todo caso, pues más allá de una discusión profunda con eso, yo lo que quiero es que tengan claro el concepto de lo que es confusión y conmixtión. Esta confusión, o como sería en latín confusio, significa la mezcla de determinados sólidos que pudieran entonces pudieran vincularse en un solo objeto que es un objeto o con unas propiedades distintas o que ya no es separable en sus componentes originales, ¿ok? Por ejemplo, podemos pensar en función, por ejemplo, de los metales, las aleaciones que se pueden hacer con los metales. Si hay una persona que hace una aleación entre oro y plata, el oro es de una persona y la plata es de otra persona, ¿qué ocurre cuando se crea ese nuevo bien? ¿Ok? Entonces, en principio, este Confucio en los sólidos, si estamos hablando de cosas que tienen el mismo valor o la misma cantidad, que no sea claramente identificable, que la mayor proporción sobre la cosa nueva creada está de cara de un sujeto o del otro, entonces se entiende que hay una copropiedad. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, si son a nuestro ejemplo del oro y la plata, bueno, mira, fueron 5 kilos de plata que se unieron con 2 kilos de oro. Bueno, pero es más plata que oro, pero resulta que el oro tiene un mayor valor. Si se pudiera determinar bajo un criterio que lo que se creó
no es, digamos, mayoritariamente conforme a el material o al valor que puso uno de los propietarios, se entiende que allí lo que hay es una copropiedad. Si puede identificarse que realmente hay una participación mayor de los materiales o de valor o de lo que sea de uno de los propietarios, entonces este es el que se hace dueño de la cosa con la posibilidad o con el deber de resarcir el valor al otro sujeto que era propietario de los bienes que se incorporaron. Entonces, en este caso, pues, de la Confucio, si hablemos de que cuando se crea una copropiedad sobre la cosa, no sería exactamente un supuesto de accesión. En este segundo caso, sí, sin duda, pues lo que se hace es que se consolida la propiedad en uno solo de los sujetos y ahí sí habría entonces un supuesto de accesión. En el caso de la conmixtión, que aplica primordialmente es para líquidos, es la misma noción, pues hay dos materiales o dos materias primas, por llamar de alguna forma, que se combinan y forman un producto nuevo, un elemento nuevo, con unas propiedades distintas, pero si estamos hablando de líquidos, implica que normalmente puede ser más fácil de separar. Entonces allí realmente la solución jurídica que da la convicción no sería la copropiedad, sino que, bueno, se separa pues en las determinadas cantidades a los efectos de que cada uno de los propietarios proporcionalmente reciba una porción de ese nuevo bien, de esa nueva materia creada. ¿Estamos claros? No entiendo. Entonces, entre la confusión y la conmixtión, ¿cuál es este supuesto de accesión? Bueno, es que lo que te digo, podemos identificar que son supuestos de accesión dentro de, son cosas que están relacionadas, que están cercanas al concepto de accesión. Pero, por lo menos en el caso de la confusión, que es un bien sólido, la mezcla es de un bien sólido, si ese bien no podemos identificar cuál de los propietarios de los materiales que lo crearon tiene una mayor proporción en ese nuevo bien, entonces existe una copropiedad de ambos sobre el nuevo bien creado. Entonces, por consiguiente, ahí no habría una accesión, en el sentido de que no hay alguien que se haga dueño del bien principal. Sería una forma de ver el problema. Ahora, la otra cosa que pudieras ver, que si es un supuesto que es similar al de la accesión, porque aunque sea una cosa nueva, o sea, yo no estoy adquiriendo el derecho que tengo sobre esa cosa nueva, no lo estoy adquiriendo del dueño de los materiales, de los otros materiales. O sea, estoy adquiriéndolo desde un punto de vista independiente, pues, de un acto jurídico que haya celebrado con el anterior. Entonces, en este caso estaremos sin duda pensando que es un modo de adquisición originario, pero distinto a la accesión. Ahora, si la confusión lo que implica es que se puede identificar que hay un sujeto que mayoritariamente fue el que puso los materiales para esa cosa, entonces habría que entender que la solución jurídica es que él es el que se hace propietario de toda esa cosa y lo que tiene entonces el otro sujeto es un derecho a que lo indemnice. Entonces, en ese caso, sería mucho más claro que estaríamos por delante en un supuesto de accesión. Y en el caso de la conmixtión, pareciera que no necesariamente es un supuesto de accesión, siempre que se trate de líquidos, que el líquido resultante pudiera ser separado en proporción para cada uno de los propietarios, no habría una accesión. Si ese resultado es imposible, entonces, y tenemos que entender que el líquido no es separable, entonces ahí sí habría una accesión. ¿Y quién sería el propietario de la cosa? Pues el que tuviera la mayor proporción sobre la misma. Ahora, como les digo, tratándose de líquidos, por eso es que se diferencia la convicción de la confusión, es que hablando de líquidos, deberían ser separables en dos porciones para que cada quien tenga una propiedad individual sobre la misma. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de los medios derivados. Los medios derivados, como ya les dije que guardarán esos conceptos por ahí, estaremos hablando de la mancipatio, de la injuria cessio y de la traditio. ¿Ok? Entonces, la mancipatio o la posibilidad de emancipación, entonces, aplica solo para las cosas mancipi. Justamente el concepto de decir cosas mancipables es que son aquellas cosas que son susceptibles de enajenar vía mancipatio.
¿Ok? Esta es la forma más antigua de transferencia creada por el derecho romano, viene del derecho quiritario, por lo cual implica pues que solo que es una propiedad quiritaria la que ya vimos, solo para ciudadanos romanos, solo para sui juris, etcétera. Como muchas cosas de este derecho quiritario, está sometido pues a un formalismo bastante exacerbado. El método para realizarlo era a través de unos mecanismos, digamos, la existencia de unos objetos formales, que era el método del cobre y la balanza. Se ponía, entonces se utilizaba una balanza y se ponían unas figuras de cobre, unas piezas de cobre en un lado de la balanza, y se ponía del otro lado algo que fuera representativo de la cosa. Si estoy comprando un terreno, un puñado del polvo de ese terreno, o si era pues un animal, pues algo que fuera representativo del animal. Se pronunciaban unas palabras rituales, justamente como cuando hablamos pues de esos procesos fingidos y tal, para hacer entender que se estaba haciendo un acto solemne que va más allá de la vida diaria, y que pues justamente con la idea de que tuviera una repercusión jurídica concreta, ¿no? Hacía falta que fuera frente a testigos. Volvemos a hablar, estamos hablando del derecho quiritario, donde las cosas eran primordialmente verbales. La fórmula pues de que la sociedad supiera y entendiera y pudiera reproducirse que ese acto se estaba realizando era a través pues de la manifestación oral de los sujetos que hubieran estado presentes en el mismo. Entonces, bueno, esta figura del emancipatio, vistas estas dificultades, es que pudiera ocurrir que la gente tal vez llegaba y se transfería las propiedades de una forma no bajo esta formalidad, y es donde tuviera importancia o auge la posibilidad de hacerlo vía el pretor. Bueno, frente al pretor tenemos que un mecanismo que también existió conforme al jus civile, o sea que la autoridad venía conforme a la ley, no conforme al poder del pretor, era la injure cessio. La injure cessio era un camino que era, digamos, bastante flexible, en el entendido que aplicaba tanto para cosas mancipables como para cosas no mancipables. Y como muchas cosas que hemos visto anteriormente, este era un proceso que era fingido frente al magistrado. Venía entonces, las partes se ponían de acuerdo de hacer pues el negocio jurídico, la transferencia de propiedad de la que estaban hablando, y entonces venía el comprador, pues a la persona a la que se le estaba entregando la cosa, o al nuevo propietario, y demandaba entonces a la persona que se le estaba enajenando en un proceso de mentira. Le decía, mira, reconoce que esta cosa que tengo aquí, que antes era tuya, es mía. Y entonces ese demandado, o bien él reconocía pues lo que le estaban pidiendo, o bien no decía nada, con lo cual aceptaba lo que se le estaba estableciendo, y entonces el pretor, en base a esa autoridad judicial, decía, bueno, esta relación jurídica es así, efectivamente, este sujeto es el propietario que está firmando ser propietario, y el otro no lo está negando o lo está reconociendo. ¿Ok? Por supuesto, la injure cessio, aplicada para cosas corporales, puede ser utilizada perfectamente para esto, pero incluso tiene mayor importancia para las incorporales. Imagínense pues justamente cómo a través del emancipatio, cómo podías vender un derecho que tuvieras, más allá de una cosa corporal. Entonces, cómo aplicas ese método del cobre y la balanza, y la representación física del bien en estos casos, pues es un poco más complicado. Entonces, la injure cessio puede tener una utilidad incluso bastante clara para la cesión, pues, para transferencia de derechos. Y por último teníamos la tradición. La tradición, aplicaba pues para las cosas nec mancipi, que en definitiva era una cosa, una transferencia de la propiedad que se realizaba por la entrega física del bien, sin mayores formalidades, ¿no? Por eso es que solo el derecho civil la reconocía para las res mancipi, que como hemos dicho son las que tendrían menor valor, menor importancia o menor necesidad de protección. Y era o sea, no solo un mecanismo reconocido por el jus civile, sino que también era reconocido por el jus gentium, o era digamos, la figura más común en la cual se producía pues la transferencia de esa propiedad peregrina. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Todo claro, profe. Ok, bueno, Sí, profe.
Entonces, con eso finalizamos la temática de hoy, no sin antes les dejo pues una breve tareita para la clase que viene. En relación a la usucapión, les ha generado pues cierto interés el día de hoy, me gustaría que pensaran y trataran de responder si se trata de un modo de adquisición de la propiedad originario o es un modo derivado. Por supuesto, pueden analizarlo desde el punto de vista, o lo lógico sería que lo analizan desde el punto de vista del derecho romano, pero más allá pues de lo que se haya dicho en doctrina al respecto, quisiera pues que generemos una cierta discusión de lo que piensan ustedes al respecto. ¿Está claro? Sí. Bueno, con eso entonces vamos a darle por terminar la clase. Voy a dejar la grabación en módulo 7. En todo caso, si le pueden comentar a sus compañeros que está esta breve actividad a la que deberíamos dedicarle unos minutos al inicio de la clase que viene, se los agradezco. Bueno, dicho eso, terminamos por hoy. ¿Alguna preguntita final o algo más que me quieran decir?